Los genes no lo dicen todo, pero dicen mucho. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Aldana Palacesi. El tema es el siguiente. La lectura de los genes por parte de las células produce moléculas de ARN y de proteínas, pero nuestro cuerpo no está formado solo de esas moléculas. Tenemos lípidos, tenemos glúcidos, tenemos minerales, como por ejemplo el hierro que se encuentra en el corazón de nuestra hemoglobina, corazón llamado grupo hemo. También tenemos vitaminas, de manera que hay características que no son ni ARN ni proteínas. Uno de los ejemplos que vamos a tomar para entender un poquito mejor la idea es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo se trata de un conjunto de glúcidos que se encuentran en la membrana plasmática de nuestros glóbulos rojos, células de la sangre que se encargan de transportar el oxígeno, gracias a que tienen hemoglobina. Si no son fruto de la lectura directa de los genes, entonces, ¿de dónde salen todos esos materiales que forman a nuestro cuerpo? Este interrogante se responde con el concepto de rutas metabólicas. El metabolismo es el conjunto de reacciones que ocurren en las células de todo ser vivo. Hay reacciones metabólicas que consumen energía y permiten la formación de moléculas. A ellas las llamamos reacciones anabólicas. También hay reacciones metabólicas que liberan más energía de la que consumen al romper moléculas. A ellas las llamamos reacciones catabólicas. Para la obtención de moléculas de nuestro cuerpo, como las del grupo sanguíneo y otras características de nuestro organismo, necesitamos que ocurran un conjunto de reacciones metabólicas relacionadas entre sí. Todo ese grupo, en conjunto, recibe el nombre de proceso metabólico. Un mismo proceso metabólico puede contener tanto reacciones catabólicas como anabólicas, y globalmente, dependiendo de qué es lo que predomine más, podemos entenderlo como un proceso anabólico o como un proceso catabólico. ¿Cómo es que se relacionan entre sí las reacciones químicas? Toda reacción química tiene reactivos, que son los materiales iniciales, y tras ocurrir la reacción se obtienen los productos, que son los materiales finales. Precisamente son los que se obtienen al ocurrir esa reacción en particular. Ocurre que en muchas ocasiones el producto de una reacción química es a su vez el reactivo que se necesita para otra reacción química, y de esta manera están concatenadas o relacionadas. Así puede haber un montón de reacciones relacionadas entre sí en una gran cadena que la podemos llamar vía o ruta metabólica. En nuestro cuerpo tenemos varias rutas metabólicas que permiten la obtención de determinadas características. Incluso existen vías alternativas porque se relacionan hasta de manera ramificada. De hecho, existen mapas metabólicos donde se muestran las relaciones entre varios procesos o rutas metabólicas del cuerpo, y la opción por la cual opte nuestro organismo seguir tiene mucho que ver con los requerimientos que necesite en ese momento en particular. Ahora bien, nos estamos preguntando por los misterios del ADN y dijimos que los genes no lo dicen todo, pero dicen mucho. ¿Qué tiene que ver todo esto de las reacciones químicas con el ADN? Bueno, resulta que toda reacción química que ocurre en un ser vivo necesita para ocurrir de una enzima determinada. Y las enzimas son proteínas en su mayoría y algunas son ARN. De manera que cada enzima es el producto de la lectura de algún gen del ADN. Las enzimas son necesarias porque se dice que tienen una función catalizadora. Lo que hacen es modificar los tiempos en que ocurre la reacción química, ya que disminuyen la cantidad de energía necesaria para que esa reacción química ocurra. Cualquier enzima no sirve para cualquier tipo de reacción química, sino que son específicas. Entonces, detrás de la obtención de cada característica de nuestro cuerpo, hay un conjunto de reacciones metabólicas, y cada una de esas reacciones metabólicas está mediada y es posible gracias a una determinada enzima que es producida por algún gen de nuestro ADN. En el ejemplo del grupo sanguíneo, que lo vamos a ver en la explicación de una ruta metabólica, de cómo poder interpretarla, graficarla a partir de la lectura de un caso, que es el caso del fenotipo Bombay, vamos a ver cómo hay reacciones que permiten llegar a obtener ese grupo sanguíneo.
que puede ser A, puede ser AB, puede ser 0, puede ser B. Para el caso del fenotipo Bombay, que en la descripción les incluyo la descripción del caso, les comentaba que se debía a un alelo mutado de un gen. No les da el nombre, en otro video yo comento que ese gen es el FUT1, pero podemos manejarnos poniendo gen de la sustancia H, si no nos dice la información del caso a qué se debe. O podemos ampliar la información buscándolo en otro lado, también es válido, pero bueno, supongamos que no podemos fijarnos en otro lado, nos tenemos que manejar con lo que nos presenta el texto del caso y bueno, vamos a ponerle el nombre, a falta de conocerlo, el nombre que me remita a eso. Sería el gen de la sustancia H. Y comentaba que ese alelo en homocigosis presentaba el fenotipo Bombay, de manera que podemos determinar que se trata de un alelo recesivo, que solo se va a expresar si aparece en los dos cromosomas homólogos. Vamos a mostrarlo, cómo podríamos graficar la ruta metabólica. ¿Por qué dice ruta de grupo sanguíneo y fenotipo Bombay? Porque están relacionados. El fenotipo Bombay se relaciona con la sustancia H. La sustancia H es una molécula que se encuentra en la membrana plasmática de los glóbulos rojos y a esa molécula es que se une el grupo sanguíneo A o B, o bueno, los glóbulos rojos que son AB, tanto el A como en algunas otras sustancias H, el B. Entonces ya podemos anticipar que existe una relación entre las reacciones químicas que permiten la formación del grupo sanguíneo en los eritrocitos y las reacciones que permiten la formación de la sustancia H. Están relacionadas porque de una depende de la otra en realidad. Bueno, en el caso nos explica que hay un gen, que es el gen de la sustancia H, que tiene un alelo funcional, que es el que precisamente forma la enzima que va a convertir el precursor de la sustancia H en sustancia H. De manera que este alelo, el fenotipo de expresarse, el fenotipo que me produce, es el de la sustancia H presente en el glóbulo rojo. Pero hay otro alelo que no es funcional. No me forma correctamente la enzima, entonces podemos plantear que la enzima entonces no es funcional y de expresarse este alelo no funcional no va a haber sustancia H en los eritrocitos. Entonces ponemos sin sustancia H. Esto sería el planteo de la información del gen. Vamos a plantear la ruta metabólica con los datos que tenemos. Acá tenemos nuestra ruta metabólica. El precursor de la sustancia H, de actuar una enzima, ocurre una reacción química que permite la formación de la sustancia H. Esta enzima sabemos que es producida por el gen, que le pusimos este nombre, siempre y cuando esté presente el alelo funcional. Así tenemos la enzima funcionando. A su vez, sobre la sustancia H se va a unir la molécula de glúcido que se corresponda con algún grupo sanguíneo determinado. Esa unión es una reacción química mediada por una enzima o posibilitada por una enzima que la fabrica el gen del grupo sanguíneo. Dependiendo del genotipo para este gen, es decir, de los alelos presentes en el ADN de la persona para este gen, se va a tener una determinada enzima en esta reacción química actuando. Acá podríamos también agregar los alelos posibles de cada gen
que nos va a permitir visualizar también qué genotipo hay que tener para que la enzima sea funcional y poder llegar a obtener un grupo sanguíneo determinado, con la previa formación de la sustancia H. Vamos a agregarlos para completar la información. Bueno, el alelo funcional es el que me forma la enzima y me da lugar a la sustancia H. Es el alelo dominante. Comúnmente le pondríamos, para simbolizarlo, como se trata de una dominancia completa, y como vimos en otro de los videos que les mostré, comúnmente se tomaría la inicial del recesivo y se pondría en mayúscula para simbolizar el alelo dominante y en minúscula para simbolizar el alelo recesivo. Pero es habitual encontrar en la bibliografía que se toma la letra H, ya que lo preponderante de este gen es la formación de esta sustancia de ese nombre. Entonces es común encontrar la H en mayúscula para simbolizar el alelo funcional y la H en minúscula para simbolizar el alelo recesivo. Con respecto al gen del grupo sanguíneo, puede haber alelo A, alelo B o alelo 0 en la especie humana. Otro de los interrogantes planteados es ¿cuál es el genotipo para tener un fenotipo Bombay? Podemos notar que el fenotipo Bombay se produce cuando el genotipo es homocigota recesivo para ese gen. Independientemente de cómo sea el genotipo para el gen del grupo sanguíneo, el fenotipo va a ser Bombay. ¿Y qué ocurre en estas personas? Como falta la sustancia H, no hay dónde ubicar o a qué unir sustancia o molécula del grupo sanguíneo. Entonces, la persona, su sangre en los estudios para determinar qué grupo sanguíneo tiene, pareciera que es 0. Así tenga un genotipo para grupo sanguíneo A, B o AB, le sale como si fuese 0. Esto es porque al faltar la sustancia H no se puede agregar ninguna molécula de grupo sanguíneo sobre los glóbulos rojos. La ruta metabólica me permite visualizar eso también. Si una sustancia intermediaria o precursora me falta, no voy a obtener el resultado final. Abajo en la descripción también aparece otro interrogante que tiene que ver con indagar, a partir de este caso, cuál sería el genotipo de una persona que su grupo sanguíneo es A. Entonces, sabemos que tiene formada la sustancia H, así que para el gen de la sustancia H, vamos a buscar otro color, para el gen de la sustancia H, al menos tiene que tener en alguno de los cromosomas homólogos el alelo dominante, que es el que forma la enzima funcional. Y en el otro homólogo puede ser también el alelo dominante o el recesivo, no hay problema. Ya con que tenga un alelo, forma la enzima, entonces va a haber sustancia H en los glóbulos rojos. ¿Por qué pongo esta línea? Porque el genotipo puede ser homocigota dominante, y entonces acá iría la H mayúscula, o heterocigota. Y acá iría una H minúscula. Lo mismo va a pasar con el gen del grupo sanguíneo. Si su grupo sanguíneo es A, al menos en algún homólogo, en algún cromosoma homólogo, tiene que tener el alelo A. En el otro puede ser otro alelo A y entonces ser homocigota A. O también puede ser que en el otro homólogo tenga el alelo 0, que es un alelo nulo. Por eso también dejamos la liñita, porque existen dos posibilidades. Lo que no va a poder estar es el alelo B, porque entonces su grupo sanguíneo sería AB. De esta manera, el genotipo de una persona cuyo grupo sanguíneo es A sería este de acá. Otro de los casos que también aparece en la descripción tiene que ver con la intolerancia a la lactosa y la galactosemia. El científico argentino Luis Federico Leluar, que es ganador del Premio Nobel de Química, desarrolló importantes avances y conocimientos
relacionados con el metabolismo de azúcares, entre otras biomoléculas, y permitió sentar las bases que ayudaron en mucho a comprender los pormenores de la galactosemia. En su honor es que una de las rutas metabólicas relacionadas con el metabolismo de la galactosa en el cuerpo humano recibe el nombre de la vía del Eluard. Bueno, son muchas en realidad las reacciones químicas involucradas con el metabolismo de estos azúcares, pero nosotros vamos a abocarnos solo a aquellas que se mencionan en el caso, porque nuestro objetivo es aprender a ir construyendo rutas metabólicas a partir de la información que nos brinda la lectura del ejercicio. El caso empieza comentándonos que el carbohidrato lactosa se comienza a digerir en el intestino delgado por acción de la enzima lactasa. Entonces vamos a ir escribiendo esos datos en la ruta. Esta enzima, la lactasa, descompone o permite la reacción de descomposición de la lactosa en galactosa y glucosa. También lo agrego entonces. La intolerancia a la lactosa se debe a un alelo presente en el gen que fabrica la enzima la lactasa que no produce esa enzima, ese alelo, y entonces me falta la enzima en cuestión, la lactasa, y entonces no se digiere en el intestino. Eso provoca la intolerancia a la lactosa. El alelo funcional es el que me produce la enzima lactasa y el alelo nulo no me produce una enzima. No tiene que estar presente ninguna molécula de lactasa para tener intolerancia a la lactosa. ¿Qué me está diciendo? Que con que uno de los alelos, es decir, con que en un cromosoma homólogo la persona tenga el alelo funcional, va a poder digerir la lactosa y no va a ser intolerante. Entonces el alelo funcional es el que se comporta como dominante. Y el alelo que es nulo se comporta como recesivo. Como el alelo nulo es el que genera la intolerancia a la lactosa, también podemos poner la I en mayúscula para simbolizar el alelo funcional dominante y la I minúscula para simbolizar el alelo recesivo. A su vez, en el hígado hay otro proceso metabólico o vía metabólica que involucra la enzima GALT. El resultado de la acción de la enzima GALT es obtener de la galactosa glucosa. No es solo una reacción química la que ocurre en el hígado, son varias, es una vía, pero bueno, nosotros vamos a comentar dentro de la vía del Eluard solo la reacción intervenida por la enzima GALT, que a su vez es producida esta enzima por un gen, que le vamos a poner gen GALT, que va a tener dos alelos. Un alelo funcional que produce la enzima cuando se expresa. Vamos a aclarar que es la enzima. Y un alelo nulo que si se llega a expresar es el que genera la galactosemia. Para que ocurra esta patología no tiene que estar presente la enzima GALT, de manera que el alelo nulo se comporta como recesivo, porque si en algún cromosoma homólogo llega a estar presente el alelo funcional, está presente la enzima y entonces no hay galactosemia. Cuando falta la enzima GALT es en los casos donde hay una homocigosis para el alelo nulo. Entonces este sería el recesivo y podemos tomar la letra G de galactosemia y ponerla en minúscula para simbolizar este alelo y en mayúscula para simbolizar este alelo. Entonces, una persona para ser intolerante a la lactosa, ¿cómo tiene que ser su genotipo? Sabemos que en realidad no va a importar tanto cómo sea el genotipo para el gen GALT, porque se es intolerante a la lactosa cuando directamente se es homocigota recesivo para este gen. Acá nuevamente la ruta metabólica expresada me permite identificar rápidamente en dónde debería estar el genotipo de interés según la patología que uno está analizando.
Para tener un fenotipo de intolerancia a la lactosa, el gen de la lactasa tiene que tener un genotipo I minúscula y minúscula, es decir, homocigota recesivo. Para la intolerancia a la galactosa, o mejor dicho, la galactosemia, vamos a ver cómo tiene que ser el genotipo para el gen GALT. Para tener un fenotipo de galactosemia, en el gen GALT tenemos que ser homocigota recesivo, por eso G minúscula, G minúscula. Y con respecto al gen de la lactasa, el genotipo puede fabricar la enzima, no va a haber ningún inconveniente. Eso no es lo que produce la galactosemia. Entonces se puede tener un genotipo heterocigota u homocigota dominante que daría lugar a la lactasa, que permite entonces digerirla en el intestino delgado. De esta manera, a partir de la información que nos dan los casos, podemos ir configurando la ruta metabólica para comprender cómo es que se dan algunas características en el cuerpo humano y a su vez notar de qué manera los genes pueden influir sobre esas características aunque no se trate de moléculas de proteínas y de ARN.